Hola, ¿qué tal amigas, amigos, televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición, sumando vigores en Extra Plus. 9 de agosto, Día de los Pueblos Indígenas, Día Mundial de los Pueblos Indígenas, Día de los Pueblos Originarios. Naciones como la Quita, la Suma, Rama, Garífona, Mayagna, Nicaragua, pero en el continente americano hemos visto cómo pueblos originarios, como en el caso de Bolivia, donde su actual vicepresidente es de las comunidades indígenas, antes que él, Evo Morales, aunque no es exactamente de pueblos originarios en Perú, Castillo, el presidente Castillo, pero viene de las tierras más profunda del Perú, lo que es bueno para el continente americano, me parece a mí. Sí. Desafortunadamente los pueblos originarios guatemaltecos, digo desafortunadamente porque se han visto forzados a protestar hasta el punto de que parece que a día de hoy la vida económica guatemalteca está paralizada en virtud de los tranques de carreteras y de prácticamente la incorporación de la Confederación Campesina de Guatemala a las protestas en contra de la corrupción, ¿no? En cualquier caso, esa demostración de resistencia de los pueblos originarios guatemaltecos, que como se sabe constituyen más del 80% de la población de Guatemala, pues es de alguna manera una celebración digna de su Día Internacional, ¿no? Día Internacional que se celebra casualmente el día siguiente al natalicio de Emiliano Zapata, que tiene que ver con las reivindicaciones agrarias en materia de tierra de los pueblos en este caso de los Estados Unidos mexicanos, pero que es válido para todos los pueblos originarios del continente americano, incluidos los prácticamente extintos pueblos originarios de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Por esa política de tierra arrasada que el Imperio Británico y quienes colonizaron en su día las tierras de los Estados Unidos de Norteamérica practicaron, ¿ya? Práctica de la cual un poco se ve liberada la naciente Confederación de los Estados Unidos de Norteamérica, esos 52 estados, incluido el hermano Puerto Rico, ¿no? Sí. En la bandera de las barras y las estrellas. Pero bueno, aquí en Nicaragua es víspera de la subida, como se suele decir tradicionalmente, de Santo Domingo de Guzmán a su iglesia titular de la Sierrita, la ermita de Santo Domingo de la Sierrita, que es toda una celebración popular, razón por la cual el día de mañana, martes 10 de agosto, pues, es tradicionalmente festivo local a nivel de Managua, puesto que su patrón oficioso, pero que convoca, como se sabe,
multitudes, como no lo hace el patrón oficial, pues, que es Santiago. Olvidado. El olvidado, Santiago, el apóstol Santiago, ¿no? Cuya festividad es el 25 de julio, ¿no? Se ve desbordado 6 días después, cada 1 de agosto, y cada 10 de agosto con la bajada y subida respectivamente de Santo Domingo de Guzmán. De manera que en olor de fiestas agostinas, porque no son las únicas que se celebran en el calendario festivo patronal nicaragüense, tenemos las de Juigalpa, están en plena celebración, las de Granada también, ¿no? Que coinciden prácticamente. Juigalpa y Granada no es casualidad, por la influencia granadina en el medio chontaleño y de su capital Juigalpa, pues, se sigue sintiendo incluso a efectos de la celebración de las fiestas patronales, que son en conmemoración de la Asunción de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. O sea, así están las cosas. Sí. Vina, Jalteba, la comunidad de Jalteba tiene todavía miembros, hay existencia en Granada. Pues hasta donde yo sé, indígenas como tal, no. Extremadamente reducido, ¿se sí. Nada que ver con Sutiaba y Monimbó. No, en Sutiaba y Monimbó conservan sus tradiciones indígenas, el Consejo de Ancianos, tanto en Sutiaba como en Monimbó, ¿no? Chorotegas y en Monimbó hay el alcalde de Vara. El alcalde de Vara, sí. Y creo que también pasa en Sutiaba, ¿no? Sí. Y conservan, en el caso particular de Sutiaba, privilegios reales, que datan reales de monárquicos, ¿no? De la época de la colonia, en lo que a la concesión de los títulos de propiedad en el litoral, de las Peñitas, Poneloya, sobre todo en las Peñitas, ¿no? Se refiere, ¿no? Sí. O sea, los dueños por títulos reales, por privilegios reales, es la comunidad indígena de Sutiaba. Sí, hay que recordar que la ley de costas además no permite la propiedad como tal, es decir, quienes están ahí lo que tienen es una concesión por concesiones. Sí, por una cantidad de años. Pero fíjate, ya que tocaste tierras, Nicaragua tiene la legislación sobre la propiedad de las comunidades indígenas, por lo menos de Centroamérica, la más completa, la más avanzada, digamos, en garantizar esa propiedad de los territorios indígenas a las comunidades indígenas. Sí, pues es una restitución histórica de los derechos de las comunidades originarias, precisamente para hacernos eco de la celebración internacional de hoy, ¿no? De los pueblos originarios. Y en ese sentido, las minorías étnicas en el Caribe nicaragüense, a las que te refería al comenzar el programa, tienen protegidos ampliamente sus derechos de propiedad, sobre todo, ¿no? Cuestión que además ha venido paulatinamente ordenándose para la administración. Para la demarcación, administración, titulación. Por ejemplo, en el caso de Bilwi, Puerto Cabeza, eso es territorio indígena y tanto la gubernatura como la alcaldía pagan derechos a la comunidad indígena para estar en eso. Así es. En esas tierras. Tierras que ocupan algunos mestizos. ¿Sabes qué se me pasaba en el continente americano? Chile. La presidenta de la constituyente, bueno, es mapuche, pero eso es una reivindicación histórica que al fin se ha conseguido con la nueva constituyente, la que precisamente está trabajando para elaborar una nueva constitución donde parte fundamental e importantísima es precisamente la relativa a los derechos de los pueblos originarios, ¿no? Que han sido los grandes marginados en la historia de Chile, particularmente los mapuches, ¿no? Sí, que han sufrido cualquier cantidad no solamente de olvido, sino vejaciones tremendas, al grado de casi desaparecerlos. Así mismo.
Bueno, vamos a hacer una primera pausa. 9 de agosto, Día de los Pueblos Indígenas, los pueblos originarios. Regresamos en breve. Seguimos sumando vigores en Extra Plus, en este programa 9 de agosto que estamos dedicando a echarle un vistazo al acontecer alrededor de nuestro planeta. En teoría, por lo menos es a lo que más apuntan los medios, aunque el presidente Nicolás Maduro dice que todavía no hay ni lugar ni fecha, pero se habla de México este viernes 13 de agosto como el momento de la instalación de una tercera sesión de diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana, que por primera vez contaría con Juan Guaidó como representante de la oposición, o por lo menos participar en esta mesa de negociación, porque en las dos anteriores no ha estado. Él ha decidido no participar de la negociación. Esta vez sí participaría en la negociación. Hay varias cosas sobre esto, que es la agenda, una agenda que en principio estaría consensuada o estaría bastante consensuada para 7 puntos, porque hay puntos en los cuales todavía no se ha logrado establecer consenso y ponerlos como punto de agenda, pero ya hay 7 puntos sobre los cuales podría haber algún consenso para que sean puntos de negociación. No es que están negociados, sino que sean puntos de negociación. Bueno, pero hasta el momento todo eso no traspasa el ámbito de lo especulativo, ¿no? Sí. Porque en esa misma línea las expectativas que están taco a taco, si se me permite la expresión, con los temores, apuntan que el próximo viernes estarían reuniéndose, el viernes 13, en México. Parece que sí, eso está claro, con la mediación aparte del gobierno anfitrión, que es el gobierno mexicano, y que su diplomacia ha estado muy activa en torno a la posible solución negociada de las crisis venezolanas, con el rol mediador que ha venido siendo muy útil, según se ha demostrado, de parte noruega, ¿no? Que ya lo hizo en las ocasiones anteriores, en 2 ediciones que se celebraron en República Dominicana y en Barbados respectivamente, ¿no? Y que no tuvieron buen fin, por no decir que prácticamente ningún éxito, ¿no? Sí. Las otras novedades es que también se habla de que además de Noruega y de México en tanto que anfitrión, se comenta mucho por primera vez, alineación en torno a la solución negociada de la Unión Europea con Estados Unidos, ¿no? Y en ese sentido se está comentando la posible intervención mediadora o acompañante, como se quiera decir, en este tercer intento de diálogo de Rusia y de Francia. Y se comenta también la posible participación de los Países Bajos, ¿no? Pero más que mediadores, como apoyos. Sí, pues sí, apoyo a los intentos de buscar una solución negociada. Se está especulando sobre la composición de las delegaciones venezolanas, tanto por parte gubernamental como de la oposición. Se dice que encabezaría la delegación gubernamental el actual presidente de la Asamblea Nacional, del Parlamento, y ex vicepresidente de la República, Jorge Rodríguez, y que se haría acompañar por el gobernador del estado Miranda, que es un joven dirigente y cuadro del PSV, Héctor Rodríguez, ¿no? Por parte opositora estarían los integrantes de del llamado G4, grupo de los 4, ¿no? Y en ese sentido estaría Acción Democrática, Primero Justicia, se dice que el delegado sería en este caso Tomás Guanipa, Voluntad Popular,
que pretende mandar a Carlos Vecchio, y Un Nuevo Tiempo, ¿no? Se especula o se da prácticamente por confirmado que va a participar el exalcalde de Baruta, uno de los municipios más densos de Caracas, el Gerardo Blide, ¿no? Y que sería él el que encabezaría la delegación. ¿No? Pero todavía falta por dejar claro cuál es el rol que van a jugar dentro de la delegación opositora el grupo donde está Capriles, Enrique Capriles, el ex candidato presidencial, Stalin González y Vicente Díaz, porque estos tres últimos mencionados han sido los artífices de los principales acuerdos a los que se ha llegado con el gobierno en los últimos tiempos en Venezuela, ¿no? Lo que sí está descartado es la participación de lo que se conoce como la llamada mesita, ¿no? Que por parte de la oposición los consideran traidores, más o menos porque se han mostrado cercanos al gobierno de Nicolás Maduro, ¿no? Y en ese sentido esa mesita es encabezada por Timoteo Zambrano, que no participaría, ni tampoco un grupo que se conoce como un grupo de diputados, conocido como los Alacranes, que desde hace rato marcaron distancia y le dieron la espalda a la estrategia de Guaidó, ¿no? Y además de eso están acusados, sobre todo por parte opositora, de corrupción, ¿no? Seguimos en el ámbito de lo especulativo. Dice que el viernes se haría un acto público, como quien dice, inaugural de las negociaciones en un hotel de Ciudad de México, posiblemente, y se considera que al menos las negociaciones se prolongarían en los 2 días siguientes, ¿no? Después de los cuales, pues, siempre a nivel especulativo se dice que regresarían cada uno por su lado a Venezuela para volverse a reunir en el tiempo que acuerden. Tema, aparte de esos 7 puntos, parte de esos 7 puntos a los que vos te referías antes, obligados, pues son las próximas elecciones regionales que están convocadas y previstas para noviembre en Venezuela. La disponibilidad que de alguna manera han hecho saber Estados Unidos de Norteamérica y la Unión Europea de levantar en un momento dado las sanciones impuestas unilateral e ilegalmente, dicha sea de paso, tanto por Estados Unidos como por la Unión Europea a Venezuela, ¿no? El gobierno venezolano. Eso como que son no solamente de cajón, ¿no? Sino yo diría que irrenunciables, sobre todo por parte gubernamental, ¿no? El levantamiento de las sanciones como que sería una condición sine qua non para que puedan prosperar las negociaciones y tengan algún éxito, ¿no? Vamos a ver qué rol desempeña Guaidó, qué capacidad negociadora puede demostrar en esta tercera ocasión, cuando, como bien apuntaba vos, en las 2 anteriores no ha participado y no supo de ninguna manera capitalizar el apoyo que en determinado momento tuvo cuando fue reconocido como presidente interino o provisional de Venezuela por Estados Unidos y por alrededor de 50 países, ¿no? Pero él en esa misma línea de no aprovechamiento de su mejor momento a nivel internacional, nadie da nada por él, ni nacional ni internacionalmente a estas alturas. Por eso digo que es, en el mejor de los casos, muy dudoso el rol que pueda jugar Aquí solamente Almagro sigue dando por él, que continúa desconociendo al embajador de Venezuela y tiene un embajador de Guaidó. Pero además lo está reconociendo el más desprestigiado de los secretarios generales de la Organización de Estados Americanos a estas alturas, ¿no? Y que
hasta el COVID se le pegó, pues. Por último, pues. Sí. Cuestión de la que nadie está libre, pero bueno. Con todo y vacunado doblemente y viviendo en Washington, pues. Y tomando todas las medidas de precaución, supuestamente. El tal Almagro, pues, está en esas condiciones. De manera que esa es la panorámica de las tan traídas y llevadas negociaciones entre el gobierno constitucional y legítimo de Nicolás Maduro Moro y la oposición, que ya hemos hecho una apretada relación de quienes integrarían la participación oficial donde sea de Ciudad México, porque parece que eso es lo que está claro, y que de alguna manera pues sería el próximo viernes. Pero como bien comentábamos antes, no hay nada oficial al respecto, ¿no? Sí, pues porque Maduro, que participó en las elecciones primarias de su partido este fin de semana, dijo que todavía no había nada, pues es decir, el titular del gobierno dice que todavía no tienen fecha, es más, ni siquiera lugar, es decir, que lo que apunta es México, pero hasta ahí nomás, no hay nada seguro. El presidente Manuel Andrés López Obrador la semana pasada reiteró la disposición del gobierno mexicano de colaborar en una salida a la crisis venezolana a través del diálogo, que creo que es lo que todo el mundo está solicitando, que las crisis en general se resuelvan por la vía del diálogo y no por la vía de la violencia ni por la vía de hecho, pues que es lo que a lo que desafortunadamente las fuerzas externas a estos conflictos, que están metidas de cabeza en el conflicto, empujándolo, azuzándolo, echando gasolina y leña, es lo que pretenden, ¿no? Sí, sobre todo las potencias imitadoras de los Estados Unidos, ¿no? Estoy pensando obviamente en la Unión Europea, ¿no?, que han caído en un injerencismo fuera de lugar y carente del más mínimo sentido de la historia. Ahora se han dado cuenta que lo que hizo Trump con la política exterior norteamericana fue destrozar los cristales de la vitrina, de manera que no pudo, a estas alturas no hay ningún triunfo de política exterior que haya conseguido Donald Trump, ¿no? Y lo que hizo fue pisar el acelerador para avasallar en cualquier parte del mundo, pero en particular en Venezuela, Cuba, ¿no?, con su política de sanciones. Bueno, y también, y no precisamente de refilón, a Nicaragua, ¿no?, con la Nicaragua ARC en su tiempo, ¿ya? Y ahora esa pretensión de la tan mentada ley Renacer, ¿no? Sí, no, y el anuncio del secretario Blinken de llamar a desconocer ya en este momento, como si la legitimidad para conocer o reconocer o desconocer internacionalmente unas elecciones dependiera del Departamento de Estado, de la Casa Blanca o del Capitolio. Pues yo creo que a fuerza de repetirlo se han creído sus mentiras, sus falacias, ¿ya? Y como que ellos tuvieran una patente de corso, nunca mejor dicho, para ejercer y vender democracia. ¿Sí? No, pero voy a volver un poco a lo que te decía, es decir, la desgracia es que este es el principal desestabilizador. Así es. El principal desestabilizador, no solamente en el caso de Venezuela o en el caso de Nicaragua, es el principal desestabilizador en cualquier lugar del planeta en donde ha metido las manos, ha mostrado su capacidad fuertísima de dejar un desastre. Pero sí es que no les basta lo que hicieron en Afganistán. A eso me refería, y para que lo toquemos en breve. Pero bueno, algunos analistas, estaba leyendo algunos analistas, incluso analistas, para decirlo bonito, muy desafectos del gobierno de Nicolás Maduro, que decían que las posibilidades de la oposición son muy pocas en esta negociación, por cuanto prácticamente no tienen nada en las manos. Están pidiendo elecciones que institucionalmente en este momento no son posibles, lo más que pueden es llegar a que se logre una convocatoria para un referéndum de revocación de mandato,
Que fue la novedad que introdujo Chávez en la Constitución venezolana y que ganó en un par de ocasiones, pero que eso es lo más que podría lograr la oposición. En materia de elecciones, de lo más que van a hablar es de las regionales de noviembre. Si acaso. Sí. Porque sí, ya hubo algunos acuerdos en los que participaron Capriles y Compañía Limitada, a los que comentábamos antes, en materia del nuevo Consejo Nacional Electoral, que funciona en Venezuela, que fue producto de esos acuerdos. Es consensuado. Además de ese grupo de Capriles, también participó este grupo de diputados que ahora están anatemizados y acusados de corrupción por la oposición oficial, por decirlo de alguna manera, ¿no? Encabezados por Timoteo Zambrano, ¿no? Porque los consideran muy cercanos a la política gubernamental de Nicolás Maduro. Pero bueno. Bueno, así están las cosas. De todos modos, le damos seguimiento a Venezuela, a ver qué ocurre si se instala este fin de semana, este viernes, esa mesa de negociación, y a ver qué más pasa. Vamos a ver. Hacemos pausa, sumando vigores en Extra Plus. Seguimos sumando vigores en Extra Plus con el doctor Humberto Avilés Bermúdez. Estamos conversando en esta ocasión. Decíamos que lo único que ha demostrado Estados Unidos en sus capacidades a la hora de considerarse el policía, juez del planeta y decir esto es bueno, esto es malo, porque me sale a mí decir que esto es lo bueno y esto es lo malo. Lo único que ha dejado es desastres, y ese es el caso de Afganistán. Para que lo veamos más cerca, pues hay bastantes otros ejemplos. Está Siria, donde metieron las manos, está ¿cómo se llama? Se me fue ahorita el nombre. Mataron a Gaddafi y dejaron dejaron en Libia un desastre total y absoluto, donde hay una guerra que ha dejado cualquier cantidad de muertos, enfrentamiento, pero no solamente eso, sino que afecta directamente a los socios de Estados Unidos, a sus aliados, con la peor crisis migratoria que ha habido. Y desbarataron toda la cultura mesopotámica en Irak. En Irak, por favor. Otro desastre. Pues, pero en Afganistán, un reporte que leí esta mañana decía 22.000 enfrentamientos han protagonizado los talibanes, a los que no pudieron aniquilar, que era el fin y objeto de la intervención en Afganistán. Más bien se fortalecieron al grado que hoy tienen, en las últimas 4 semanas 22.000 ataques, ¿no? Al grado que hoy tienen control al menos de 6 importantes provincias afganas. Sí, pero las capitales de esas provincias. Y se han hecho con el control en las últimas 72 horas. Que se dice fácil. Y lo más simbólico y lo más importante, estratégicamente hablando, ha sido tomarse Kunduz, que es una ciudad que está en la ruta entre Kabul y Tayikistán. ¿Y por qué es simbólico? Porque ahí fue cuando los talibanes se rindieron en el 2001. O al menos escenificaron su rendición en el 2001. Entonces, 20 años después, no solamente recuperan las posiciones, sino que otras 5 ciudades importantes en las diferentes regiones de Afganistán están en poder hoy por hoy de los talibanes. El presidente afgano, Ghani, dice que la situación es bien complicada, bien difícil, que en todo caso lo que están en las puertas de una gran guerra civil, y ha optado por darle armas a la gente, a las poblaciones, para que puedan enfrentar los ataques talibanes, pues es decir, como crear milicias.
lo cual a todas luces podría acelerar justamente esa guerra civil de la que se está hablando. En Naciones Unidas se tocó este tema y hablan de de lo infructuoso que sería una nueva opción militar para Afganistán. Y por primera vez los oigo hablar acerca de el diálogo para salir de... Sí, pero que mientras tanto, ¿qué están haciendo los policías del mundo? No se han terminado de ir y están bombardeando. Y continúan bombardeando. Oficialmente la portavoz del Comando Estratégico Central de los Estados Unidos dice que están bombardeando para ayudar a sus socios afganos. Entiéndase por socios afganos el gobierno y el ejército. El gobierno al que ningunearon, al que apartaron. Acordaron lo que les dio la gana, sí, al margen, sí, de ese gobierno, pues, que parece que no llega ni a la categoría de marioneta, por lo visto, pero bueno, esa es la situación. Pero por ejemplo, sin ir más lejos, en el sur de Afganistán, una ciudad que se llama Lashkar-Gah, hay 35.000 personas desplazadas de sus 5.000 hogares, por ejemplo, ¿no? Hay combates en todo el país, de las 34 provincias afganas, en 19. Se reportan combates oficialmente reconocidos por el Ministerio de Defensa de Afganistán, del gobierno afgano, ¿no? Sí. Que, dicho sea de paso, dice que han habido 572 muertos por la parte talibana y 300 y pico de heridos, una cosa así, ¿no? Entonces, ni retirándose los Estados Unidos militarmente, físicamente, permiten que se vislumbren posibles portillos, ventanas de paz en la historia afgana, que está más que marcada, estigmatizada por la intervención norteamericana de más de 20 años, ¿no? Lo que ha arrojado pérdidas de vidas, desperdicio de recursos materiales en aras de una guerra sin sentido, ¿no? Pero bueno, ahí decíamos, la opción es la opción del diálogo, supuestamente, pero ¿diálogo entre quiénes? A ver, un gobierno que está total y absolutamente debilitado, es decir, ninguneado por su socio Estados Unidos, apartado de cualquier... Como niño chiquito, vos no tenés capacidad de decidir, entonces voy a decidir yo en tu nombre, y decido yo con los talibanes. Ajá, y entonces, ¿cómo queda ese gobierno de cara a un diálogo si prácticamente lo dejan sin existir? Donde además los talibanes están ganándose a pulso, nunca mejor dicho, el reconocimiento permanente de ¿cómo se llama?, de involucrados bélicamente de una manera oficial, ¿no? Sí. De parte activa, pues, de parte beligerante en el conflicto, ¿no? Lo cual contribuye al ninguneo de hecho y de derecho del actual gobierno. Por eso la gran incógnita es esa. Sí, no, pero es que ¿quiénes van a ser los interlocutores? Pero además un diálogo ¿para qué? Para evitar que los talibanes se tomen el país que ya tienen prácticamente todo, es decir, 19 de 34 capitales o 19 de 34 provincias reportando combate, ya 6 provincias cuyas capitales están en manos de los talibanes. ¿Para qué? Para garantizar que no lleguen a tomar el Pero poder, que además son de esas 6 provincias con las capitales en manos de talibanes, son las más importantes. Sí. Del país. Entonces, ese es el panorama. Y si en esa negociación resulta que los talibanes dicen déjennos en paz, o Afganistán dice bueno déjennos en paz, ya este es un territorio talibán, que hay que decir que los talibanes lo que representan es una fuerza no solamente religiosa sino cultural
Es una sí, corriente. No, esto es toda una concepción. Sí, y si Afganistán dice, bueno, esto es lo que nosotros queremos, al final de cuentas, ¿qué? Va a salir el policía y decir, no, es que eso no es democrático, ni es lo correcto, entonces vamos a volver a invadir para crear más desastre. ¿Cuántos años? A ver, porque es decir, ahí está la intervención de la Unión Soviética, hasta el 90, inmediatamente después la intervención de los Estados Unidos hasta ahorita. ¿Cuántas décadas de atraso, de enfrentamiento bélico tiene Afganistán? Cualquier cantidad, pero bueno. Bueno, hacemos pausa. Regresamos en breve. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con el doctor Humberto Avilés Bermúdez. En Turquía y en Grecia se han estado reportando unos tremendos incendios forestales. De los más grandes, de los más fuertes, nunca antes vistos en estos dos países. Ya los habíamos visto en Australia, los hemos visto en los Estados Unidos, especialmente en la costa oeste de los Estados Unidos, en California, los hemos visto en la Amazonía, en Brasil, que está entrando a su pico de verano, además, o ya pasó su pico de verano, Brasil, por lo tanto no sería raro que volvamos a ver nuevos incendios en la Amazonía. Pero todo esto tiene al final de cuentas tiene una razón, pues, de alguna manera, por lo menos así lo creen los científicos, y es las temperaturas más altas que se han alcanzado en el planeta en los últimos siglos, por lo menos desde que hay datos contabilizados, se ha contabilizado o se ha llevado un registro de datos acerca de las temperaturas. Hemos alcanzado las temperaturas más altas y la temperatura no va a bajar, al contrario, va a subir. Presentaron su informe los consultores, expertos independientes, un informe para Naciones Unidas, creo que son 240 expertos de 66 países en el planeta, que presentaron su informe, un informe que por primera vez habla ya en términos muy fuertes acerca del calentamiento global. Dice que es irreversible el calentamiento global. Eso que se esperaba de llegar al 1,5% o de no llegar a subir hasta el 1,5%, o contener la temperatura en el 1,5 grados Celsius más, ya es prácticamente imposible, aún tomando acciones hoy día para detener la emisión de gases. Dice que es extremadamente difícil por cuanto ya hay prácticamente un efecto de inercia que va a aumentar la temperatura más allá de ese 1,5 grados hacia el 2050. Sí, no, es que el grupo internacional de expertos para el cambio climático, conocido como IPCC por sus siglas en inglés, hoy precisamente hizo público el estudio que les tomó 3 años realizar y que es el segundo que se conoce desde el anterior, en el 2013, sí, hace 8 años que se había hecho. Y entonces, de las cosas que dice es que es un hecho y desgraciadamente irreversible el que la humanidad ha calentado la atmósfera, el océano y la tierra. Sí. Bueno, es que por primera vez responsabiliza a la humanidad totalmente por eso entonces ya lo dice de una manera lapidaria, pues, por así decirlo. Y para eso lo dicen más lapidariamente todavía, con 2 ejemplos concretos. Por ejemplo, la concentración que hay en la atmósfera del dióxido de carbono, el famoso, tristemente célebre CO2, que es el principal de ellos, es la más alta a la que se ha llegado en los últimos 2 millones de años, ¿ya?
y la concentración de óxido nitroso y de metano, que son los otros dos gases precursores del calentamiento junto con el dióxido de carbono, es la mayor alcanzada en los últimos 800.000 años. Entonces todo eso es lo que ha producido estos eventos extremos, como los incendios a los que aludía antes en Turquía y Grecia los últimos días. Turquía y Grecia llevan 12 días de incendios. En el caso particular turco estamos hablando de 160.000 hectáreas de zonas tradicionalmente montañosas y verdes en la costa mediterránea de Turquía, ¿no? Y como siempre en el caso particular turco, por el tenso panorama político, acusan al gobierno de Erdogan de desatender, de alguna manera de dejadez, de dejar pasar y no tomar las previsiones para evitar este tipo de incendios, porque son municipios que están en poder de la oposición. Y se ha dicho, también creo que por parte gubernamental en este caso, de que los incendios en más de una ocasión han sido provocadas por manos terroristas. Entonces se habla de imputación a los kurdos. Una vez más, y cae prácticamente como anillo al dedo, si estamos hablando de incendios en territorio turco, están utilizando, quien lo haya hecho, a los turcos de cabeza de turcos, nunca mejor dicho, ¿no? Para culpabilizar a alguien pues por los incendios. Entonces el gobierno ha prometido que va a reconstruir las casas que se han perdido, pero no va a reconstruir, prácticamente imposible el nivel de pérdida que desde el punto de vista de miles de cabezas de ganado muertas, por ejemplo, ¿ya? Si estamos hablando, según el Ministerio de Agricultura y Bosques de Turquía, más de 3.000 cabezas de ganado muertas y 50.000 aves como producto de los incendios. Y eso solamente en la provincia de Mugla, ¿ya? Donde 350 edificios han sido arrasados. Estamos hablando de que en los últimos 12 días se han detectado más de 220 incendios. Estamos hablando de Turquía. Y desgraciadamente otro tanto ocurre en Grecia, ¿no? Sí. Entonces, estos son los efectos del cambio climático, negativamente considerados. Esa alerta ya roja, porque no es que luz ámbar si se tratara de un semáforo, no. Ya el semáforo totalmente en rojo. Por eso el secretario general de las Naciones Unidas, al conocer los resultados del informe presentado por el Grupo Internacional de Expertos para el Cambio Climático, ha dicho que ya la humanidad está prácticamente en alerta roja, en código rojo, sí. Código rojo, ¿ya? Han sido las palabras textuales de Antonio Gutiérrez, ¿no? Dice que el informe del IPCC de hoy es un código rojo para la humanidad, ¿ya? Y esto tiene implicancias o implicaciones tremendas, pues, porque es decir, a ver, nosotros decimos, pero si nuestros cielos son azules todavía aquí en Nicaragua, pero cada vez padecemos más calor, cada vez padecemos más los embates de la naturaleza. Ya vemos este periodo de canícula, que ha sido una canícula, por lo menos en Managua, bastante húmeda, inusitadamente húmeda. Una canícula inexistente prácticamente. Sí, inexistente prácticamente. Para algunos productores el hecho de que llueva y haga sol ha resultado beneficioso en el sentido de que ha terminado el ciclo productivo de primera, que estuvo muy afectado por falta de lluvia, justamente. Es decir, aquí debió haber empezado a llover en mayo, según la tradición, y hasta mediados de junio, es decir, mes y medio después, se estableció el periodo lluvioso. Y lo que pasamos, pues si de eventos extremos hablamos como producto del calentamiento global del planeta, y lo que pasó en China, en Sichuan, y llovió en un día lo que en 8 meses. Sí. ¿Ya? Entonces se produjeron unas inundaciones que hasta provocaron muertos en el metro, por ejemplo.
de la ciudad, ¿no? Y ya vimos las inundaciones que se han estado produciendo en la misma Europa, ¿ya? En la tan desarrollada Europa, en Alemania y en Bélgica, ¿ya? Inundaciones impensables en otro tiempo. Sí. Por otro lado, el nivel de crecimiento de los océanos es cada vez mayor. Justamente por el descongelamiento de los glaciares, ¿no? En el Ártico, ¿qué es lo que está pasando en el Ártico? Pues se están derritiendo los glaciares, por utilizar una expresión coloquial más clara, pues más gráfica, ¿no? Y entonces todo eso tiene que ver con qué. Hay un código rojo para la humanidad que dice Antonio Guterres como secretario general de la ONU, porque está en juego la viabilidad de nuestras sociedades a futuro. ¿Qué se había acordado en París en el 2015? Se había acordado tratar de limitar la producción de los gases de efecto invernadero, estos que citábamos antes, el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, para ver si se lograba de aquí al 2030 detener en 1,5 grados. Sí, es decir, que en vez que fuera el calentamiento, en vez de aumentar 2 grados, aumentar solamente 1,5 grados. 1,5 grados. Sí. Pero parece ser, todavía hay opiniones encontradas de algunos expertos, porque hay quienes dicen esa opinión que vos manifestabas antes, que ya eso es irreversible y que no se va a lograr detener. Hay algunos, como por ejemplo el presidente de la Cumbre Mundial del Clima, un señor que se llama Alok Sharma, que considera la cumbre que va a tener lugar ahora en noviembre próximo, sí, la COP26 en Glasgow, en Escocia, dice que la próxima década es decisiva porque la ciencia es clara y los impactos de la crisis climática que se pueden ver en todo el mundo, si no actuamos ahora, los seguiremos viendo como los peores efectos, cómo esos peores efectos impactan en la vida de los medios de vida y los hábitats naturales. Piensan que de alguna manera, si se logra contener la emisión de gases como los que hemos citado, sobre todo que se producen por la utilización de combustibles fósiles, ¿no? Para generar energía, podría lograrse controlarlo hasta en 2.2 grados, si se logra reducir esa emisión. Ya no se va a lograr el cumplimiento de lo acordado en París, ¿no? Eso desgraciadamente ya es un hecho, ¿no? Pero se podría poner paños tibios a la situación, por comentarlo de una manera gráfica. Pero en cualquier caso, lo extremo de las situaciones a las que se está llegando climáticamente hablando, no hay ninguna zona del mundo que esté a salvo. No hay ninguna. Y vuelvo sobre los efectos climáticos cada vez más fuertes, es decir, vamos a ver más iotas y etas, huracanes, afectando ya no solamente la costa Caribe, sino también la costa del Pacífico, pero todavía más grave, Humberto, más grave, que aquí está en juego la seguridad alimentaria y nutricional de la humanidad. En el caso de Nicaragua, es decir, aquí nos agarra una sequía, nos freímos, literalmente nos freímos, pero además figuradamente también, es decir, porque nos quedamos sin comida. Y nos quedamos sin comida justamente cuando el Gobierno de Reconstrucción y Unidad Nacional acaba de proclamar como objetivo para el 2026 el logro de la seguridad alimentaria en un 95%. ¿Ya? Entonces vemos, por citar un último evento extremo provocado por el calentamiento global, en Italia cayeron unas bolas de granizo en pleno verano que rompieron los parabrisas de los carros, algo absolutamente inédito, imprevisible e imparable. Sí. ¿No? Entonces, tan imparables como los efectos que nos está diciendo ese código rojo al que aludía el secretario general de las Naciones Unidas, ya, que la humanidad tiene a partir ya de hace bastantes años.
En la COP25 Nicaragua tuvo una posición muy dura y fue duramente, valga la redundancia, criticada por esa posición dura, diciendo hay que ponerle un alto y hay que tomarlo en serio, pues es decir, a ver, estas naciones altamente desarrolladas tienen que tomar en serio, porque los que estamos afectados somos las naciones pequeñas, porque, a ver, Nicaragua no tiene industria para decir que la afectación de la industria nicaragüense a la atmósfera es enorme, ¿no? Pero es que somos afectados justamente por la gran industria de los países industrializados, a los que Nicaragua le quiso poner un alto, les quiso poner candados para que, pero bueno, no le hicieron mucho caso a Nicaragua. Los grandes demócratas. Sí, que era una de las voces que se estaba elevando. Vamos a ver, ahora seguramente va a tener Nicaragua una posición similar y cuidado más dura en la nueva COP, en la 26, en la edición número 26. Bueno, Humberto, hasta aquí esta edición. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes también por su sintonía. Esperamos que haya sido de provecho para ustedes. Continuamos sumando vigores en esta